Buenos días. Hoy día vamos a hablar de los temores que nos paralizan. Todos tenemos temores que nos pueden paralizar, impedir que avancemos o que respondamos al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Pueden ser temores ligados a recuerdos, a cosas que hemos vivido, algo que nos ocurrió o algo que fue provocado por algo externo o algo que vimos en otra persona, o quizá algo que fue una decisión que tomamos que nos llevó a una situación incómoda o una decisión que resultó ser una muy mala decisión y nos puso en problemas, o algo que vimos, decisiones que vimos en alguien más en nuestra familia. Yo, por ejemplo, tengo un temor hace varios años que he logrado, gracias a Dios, a dominar de a poco. Es que yo, cuando era pequeño, tengo un recuerdo muy lejano, apenas me acuerdo lo que ocurrió, pero me caí en las escaleras cuando era muy pequeño. Entonces, en la adolescencia, más o menos, decidí que ya no quería tener miedo de las escaleras, porque yo, cuando me acercaba a una escalera, me empezaba a afirmar de todo lo que podía afirmarme para poder avanzar y para poder bajar una escalera. Subir no era problema, pero bajar era un problema definitivamente, porque tenía esos recuerdos que en realidad apenas me acordaba, pero se quedaba la huella en mí de lo que me había pasado cuando pequeño. Entonces, eso era algo que me marcó. Y muchos de nosotros, probablemente todos, tenemos cosas, tenemos recuerdos, situaciones que han dejado huella en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos han marcado. Y sea cual sea la fuente de los temores que podamos tener, que tengamos que enfrentar, quisiera hablar de lo que nos dice Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, sobre esos temores. Cómo debemos actuar frente a ellos y cómo debemos enfrentarlos. Vamos a ver cómo Dios, cuando hace un llamado también, Él nos da todo lo necesario para que podamos cumplirlo, porque muchas veces los temores van a impedir justamente que respondamos a llamados, a propósitos que tiene el Señor para nuestras vidas. Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos de personas que se enfrentaron a temores cuando Dios los llamó. Pero vamos a empezar con un pasaje que nos muestra con gran claridad lo que es enfrentar un temor, y nos muestra a un personaje que simboliza el miedo, que simboliza el temor o una situación difícil que tenemos que enfrentar. Y esto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11. El contexto de este texto bíblico es que está el pueblo de Israel en guerra contra otro pueblo que se llama los filisteos. Entonces, se trata de una guerra con dos ejércitos enfrentándose. Y en ese tiempo, muchas veces se usaba una táctica o una forma de resolver una guerra, que en vez de hacer que los ejércitos y todas las personas que estaban, los soldados que están en el ejército, se enfrenten y perder tantas vidas, hacían que se enfrentaran solamente dos guerreros, uno de cada ejército, el más fuerte, el héroe de cada uno. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí en 1 Samuel 17. Vamos a leer el texto. Dice: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y el versículo 9 dice: si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl, el rey de Israel, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo, nos dice la palabra. Goliat puede representar temores en nuestras vidas, puede representar pensamientos. Nosotros mismos podemos ser muchas veces nuestro Goliat que impide que avancemos. Puede representar situaciones, algo que estamos viviendo, algo difícil. Puede representar una persona, puede representar muchas cosas que son algo que nos causa temor, algo que nos paraliza. Y si vemos nuevamente el texto, la primera pregunta que hace el filisteo, que hace Goliat, que era un gigante, que era un guerrero inmenso, dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué mismo intentarlo? ¿Para qué intentar hacer cualquier cosa? Yo soy el filisteo y vosotros siervos de Saúl. Entonces, esas palabras de intimidación para que el pueblo de Israel se sienta inferior a él, se sienta incapaz en frente a él.
Y otro punto muy importante que hay que resaltar en el texto del versículo 9, lo que habla de dominar. O sea, si yo gano, si yo venzo, yo te voy a dominar. Pero si tú me vences, tú me vas a dominar a mí. Cuando el miedo te domina, tú eres esclavo de ese temor. Tú eres siervo, usando las palabras de ese texto, de ese temor. Es natural y es normal tener temor. Es normal tener miedo. No solamente frente a la adversidad, frente a tormentas en nuestra vida, pero también frente, por ejemplo, a cosas desconocidas, a decisiones, cuando tenemos que tomar decisiones. Es normal tener miedo muchas veces cuando queremos cumplir algo, cuando tenemos sueños, cuando queremos avanzar, cuando sentimos que tenemos un llamado en nuestras vidas. Es normal que tengamos miedo a fracasar, a no estar a la altura, a decepcionar, miedo de lo que la gente pueda decir o de lo que la gente pueda pensar, miedo de equivocarse en una decisión que tenemos que tomar, o miedo a no tener la experiencia necesaria o el conocimiento necesario. Volviendo a lo que les contaba sobre la escalera, en un momento a los 16 años decidí enfrentar ese temor. Decidí que ya no quería tener más miedo y lo que hice fui a una escalera de emergencia, que esas eran las peores que yo podía enfrentar, porque esas escaleras por lo general son de metal y se puede ver todo hasta abajo. Entonces recuerdo, yo creo que estaba como en un 6º piso. Entonces eso para mí por lo menos era bastante altura y salgo para ese balcón a donde estaban esas escaleras y me asomo y miro hacia abajo. Y recuerdo que hasta mis manos temblaban y me afirmaba muy fuerte para no caerme, a pesar de que es ilógico, estoy de pie afirmándome, no me voy a caer, pero sentía ese temor de que me iba a caer. Y la próxima etapa fue empezar a bajar y fui un paso a la vez. Y dar un paso era terrible, era muy, muy difícil, sobre todo en esa escalera donde podía ver todo hacia abajo. Intenté todo, no mirar hacia abajo, intenté cerrar los ojos, pero lo único que hizo que el miedo empezara a calmarse y a disiparse es que simplemente diera pasos, uno tras otro, para avanzar, para bajar esa escalera. Y la bajé una vez, volví a subir, la bajé una segunda vez y otra vez y otra vez. Y mientras más lo hacía, más era capaz de enfrentar ese miedo, más era capaz de saber que no me iba a caer porque sabía cómo caminar, sabía cómo bajar esa escalera. Entonces muchas veces es difícil, pero necesario enfrentar nuestros temores. En el versículo 18 recordemos una vez más que Goliat menosprecia al ejército de Israel. Los pensamientos que yo tenía al bajar la escalera es que me iba a caer como si no supiera caminar, pero yo sé caminar. Y yo sé cómo avanzar, yo sé cómo bajar escaleras. Entonces muchas veces los temores van a hacer que uno se sienta inferior a lo que uno es realmente. Uno va a hacer que la perspectiva que uno tiene de nosotros mismos no es real, no es realista comparado a la verdadera realidad. Y vamos a ver un ejemplo nuevamente en la Biblia. Vamos a ver cuando Dios llama a Moisés para ir a librar al pueblo de Israel. Moisés tenía muchas razones para decirle al Señor que no y se las dijo. Lo primero que Moisés le dice: ¿quién soy yo para ir frente a Faraón, a hablar con él y sacar al pueblo de Egipto? Recordemos que Moisés creció en los palacios del Faraón. Entonces, nuevamente, lo que les decía aquí se confirma en este texto. La perspectiva que él tenía del mismo estaba muy lejos de la realidad y aún más lejos de la perspectiva que Dios tenía de él. Y eso nos pasa a menudo y eso probablemente le está pasando a usted que está escuchando este café. La perspectiva que tiene de usted mismo no es la misma que el Señor tiene de usted, de sus capacidades, de lo que puede hacer. Después Moisés le dice: no me van a creer. Y después le dice: soy tartamudo. O sea, tenía una y otra razón y uno y otros temores para no ir frente a Faraón y para no responder al llamado de Dios. Pero en Éxodo capítulo 4, versículo 11, el Señor le responde: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. No se trataba de lo que Moisés era capaz de hacer de todos modos. Sí, él estaba capacitado y tenía una falsa perspectiva de él mismo, pero el Señor le dice que ni siquiera se trata de eso de todos modos, que él estará con él estará con su boca y le enseñará lo que tiene que decir, le enseñará lo que tiene que hacer. Cuando Dios llama, está
con nosotros, nos acompaña en lo que tenemos que hacer. Y de esa misma forma que Dios se lo dice a Moisés, se lo dice también a Josué, en Josué 1:9, cuando Moisés ya no está y Josué tiene que continuar, tiene que ser el nuevo líder. Él le dice, escucha que te mando, le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Hay dos cosas importantes aquí, lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer. Dios está con nosotros, eso es lo que Él hace. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes. Nosotros tenemos que actuar, avanzar, tomar las decisiones. Un último ejemplo que vamos a ver está en Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 16. Y se trata de Gedeón. Dice el texto, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Es como si el Señor ya llegue y dice, no quiero perder tiempo tratando de explicarle, le voy a decir de una que estoy con él y que es valiente y aguerrido. Pero en el versículo 13 Gedeón le responde igual, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Una de las cosas importantes que le dice, esa fuerza que estás concentrando en algo incorrecto, porque muchas veces hacemos eso, ponemos nuestra fuerza en el lugar equivocado. Ponemos nuestra fuerza en pensar que somos incapaces. Ponemos nuestra fuerza en buscar excusas para no hacer o para darle razón al temor. El Señor le dice, en vez de usar esa fuerza en eso, en decir que no puedes, que eres incapaz o que pensar que no estoy contigo, usa esa fuerza para hacer lo que te mando. Con esa misma fuerza que demuestras. Y después le dice, ¿acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Es como si le estuviera diciendo, tú necesitas al mejor de los mejores, pero yo soy el más pequeño de los pequeños. Y aquí hay algo hermoso en el versículo 16. El Señor le dice, confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Ni siquiera contradice lo que le dice Gedeón. Ni siquiera le dice que no es cierto que es el más pequeño. No, él le dice que es el más pequeño y el Señor no contradice eso, pero le dice, yo estaré contigo. No se trata de la fuerza que tengamos o que no tengamos. Se trata de la presencia del Señor actuando a través de nosotros. Adoptemos la actitud que tuvo David, que leíamos al principio, cuando David escuchó que Goliat estaba enfrentando a Israel y cuando lo estaba amenazando, él recordó las victorias del pasado. Vencía al oso, vencía al león. Recordó que el Señor estaba con él y dijo, si Él estuvo conmigo en ese momento, estará conmigo nuevamente ahora. Los invito a tener esa actitud y oremos juntos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Queremos entregarte nuestros temores, Señor. Queremos entregarte todo eso para poder cumplir tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, para poder seguir el camino, Señor, que tú has trazado para nosotros, para poder responder a tu llamado, Señor. Muchas gracias nuevamente por tu presencia, por las fuerzas que tú nos das para seguir siempre avanzando, Señor. Queremos acercarnos cada día más a ti, Señor. Nuevamente, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y tu presencia en nuestras vidas. Amén.